Capítulo 11. El arte clásico en sus transformaciones y conflictos, ideas estéticas y sociedad. Durante la guerra del Peloponeso, el arte, en todas sus facetas, en toda Grecia, aunque sobre todo en Atenas, experimenta un proceso de transformación revelador de los profundos cambios que experimenta la mentalidad y la conciencia social, así como de las profundas diferencias existentes dentro de la sociedad. Las ideas, en sus choques, resultan de este modo reflejo del conflicto, no porque cada corriente espiritual sea la manifestación mecánica de uno de los contendientes sociales, sino porque revela una diferente sensibilidad ante la contienda misma. Es sin duda la ciudad de Atenas la que, como consecuencia de la orientación que toman las relaciones entre las ciudades griegas tras las guerras médicas, desempeña también en el arte el papel hegemónico como centro de irradiación de nuevas ideas y como centro de atracción de artistas. Las condiciones históricas favorecen no solo el hecho material de que Atenas se convierta en el centro del arte, sino también el hecho espiritual del clasicismo en su sentido pleno, el que suele identificarse como estilo bello, siempre que se entienda como resultado dinámico a partir del estilo severo del final de las guerras médicas y como lugar de consolidación de las formas más conflictivas del siglo IV, pero también siempre que se entienda como un haz donde se encuentran formas contrapuestas reveladoras de corrientes divergentes en la concepción del mundo y en la interpretación de la realidad del momento. El clasicismo, como tal, ha tendido a transformarse en imagen estática y monolítica cuando probablemente su carácter clásico se debe a su capacidad para integrar en un mundo rico y polifacético los aspectos contradictorios de una realidad de múltiples caras. Atenas es el escenario del paso del estilo severo al bello, porque su capacidad de integrar la multiplicidad social de la polis es mayor que la de las demás ciudades, circunstancia que no es ajena a la superioridad que de modo paralelo se va definiendo igualmente en los terrenos económico y político. La superioridad ateniense, creada al tiempo que se consolidan las relaciones democráticas, va unida a un tipo de participación social que permite disfrutar de ella y colaborar a su imagen a los sectores más variados de la población libre. El arte de los momentos previos a la guerra del Peloponeso responde a esa situación de superioridad y de multiplicidad interna, creadora de una imagen tan atractiva como para convertirse en modelo de posteriores hegemonías menos integradoras. La figura artística más importante de la época de Pericles es, sin duda, Fidias, que se vincula a la producción de obras concretas en el plano de la arquitectura y de la escultura, pero que del mismo modo se encuentra presente en la estructuración urbanística del espacio público. La relación personal con el estratego resulta también significativa como prostates o episcopos, dirigente individual e intelectual del programa artístico del primero. También él es nous, inteligencia ordenadora vinculada a la del político, pero es un technites, con lo que sintetiza en su persona el método integrador de la polis democrática, compuesta de hombres dedicados a la política y a la vida intelectual, que se desprende de la techne, porque su fundamento es el de los hombres que se dedican a la techne. Fidias colabora con Pericles como lo hace Protágoras, que cree en la posibilidad política del hombre dedicado a la techne, pero aspira a que el ciudadano se desprenda de ella para dedicarse a la política. Fidias, desde la techne, actúa para la colectividad política en el ámbito de la inteligencia. Se ha pensado que en la Atenea, Párcenos Fidias representó a Dédalo como él mismo y a Teseo como Pericles, dentro de una iconografía representativa del papel de los políticos personales en época democrática. La obra, proyección de su inteligencia, de la tradición técnica que recoge y de su posición en la sociedad, proyecta también una colectividad que participa en la ciudad gracias al mistos y que financia la creación artística a partir del tesoro público, de motion.
La labor de Fidias no depende del evérgeta, del benefactor privado que invierte en la ciudad para ganar prestigio y poder político. Depende de los cauces oficiales por los que se encamina el tesoro público obtenido por la superioridad ateniense. Así, su obra proyecta la superioridad, pero también la heterogeneidad de una ciudad cuya libertad le permite el reflejo de las tensiones en la seguridad de que aquella superioridad permite el lujo de asumir las contradicciones. Si el sistema político es el reflejo de la síntesis y el pensamiento de Protágoras la asume como fuente de enriquecimiento intelectual, en Fidias se manifiesta como factor de enriquecimiento en el plano de la expresión artística. Los aspectos arquitectónicos de la obra cumbre de la época, el Partenón, han sido objeto de la suficiente atención como para que se sepa que allí las proporciones numéricas herederas de los sistemas pitagóricos han sido sometidas a determinados refinamientos de orden visual, capaces de introducir en los esquemas elementos flexibles que le proporcionan un aspecto más humanizado. Determinadas formaciones curvilíneas eliminan la dureza de los contornos. Las desigualdades en algunos puntos contribuyen a darle un aspecto más armónico a través de técnicas de, entre comillas, engaño visual comparables a los artificios artísticos que serían elogiados por los teóricos del pensamiento sofístico. El plano en que se sitúan las columnas tiene una curvatura que crea un desnivel de 11 centímetros. La norma y la humanización se mezclan en una síntesis creadora de una ilusión capaz de reproducir la realidad igualmente sintética de la ciudad. No hay en la obra de Fidias un metron teórico que se superpone. Como en el pensamiento de Protágoras, el metron es el hombre y los medios se adaptan a la percepción humana. El centro del Partenón es la diosa virgen Parcenos Atenea, identificada con la ciudad de Atenas. Fidias la representa, fuera y dentro del templo, en todos sus aspectos, como protectora bélica y salutífera, como símbolo de la superioridad de la ciudad, portadora del oro del imperio. De hecho, el tesoro que sirve para su culto es al mismo tiempo el que se usa para pagar la guerra. El friso representa la gran ofrenda que la ciudad en su conjunto lleva a la diosa cada 4 años con ocasión de las fiestas panatenaicas de vocación panhelénica, símbolo además de la unidad de los ciudadanos. Allí están presentes los dioses, pero también los epónimos de las tribus áticas en situación de igualdad. Sin solución de continuidad, vienen los atenienses, ancianos, caballeros y hoplitas, como servidores de la ciudad, pero también como héroes, con lo que el ciudadano, como entidad colectiva, se representa allí como el aristócrata. El conjunto de los atenienses hereda así una vez más los aspectos heroicos del guerrero aristocrático para exaltar la totalidad de la ciudad como espacio privilegiado de la integración, que permite así destacar la superioridad, entre comillas, democráticamente, como, según Tucídides, actuaba Pericles en relación con el pueblo. La Atenas democrática transmite una imagen aristocrática. El acto real de la procesión del ciudadano en las fiestas cuatrienales se transforma en acto religioso, idealizado, paralelo a la idealización de su propia realidad con que Atenas se enfrenta a los inicios de la guerra del Peloponeso. Destaca especialmente el lado oriental del friso, donde están situados los dioses, en una disposición programática cuyo simbolismo se revela como significativo de los valores de la ciudad, de sus jerarquías y de sus modos de relacionarse entre sí. Las divinidades se hallan situadas de modo que su representación simbólica expresa las jerarquías de las actividades propias del ciudadano. Pero, si aquí puede reflejarse de una manera genérica la teleología de Protágoras o la teología de Protágoras, el frontón correspondiente al mismo lado oriental resulta aún más significativo. Allí se representa el nacimiento de la diosa de la cabeza de Zeus, con la ayuda material de Hefesto. En el mito de Prometeo, tal como lo expone el sofista Protágoras en el diálogo platónico que lleva su nombre, en la evolución de la historia humana, tras la colaboración de Atenea y Hefesto,
el hombre llega a la civilización de la polis gracias a Zeus. Este, como inteligencia ordenadora de la vida comunitaria, se coloca por encima de la actividad artesanal representada por Hefesto, donde Atenea, la ciudad, integra el trabajo, pero se revela como dependiente de Zeus. El tema reaparece en el templo de Hefesto, en el noroeste del Ágora, en el Colono Agorio, zona lindante con el barrio de los artesanos. La decoración de Alcámenes continúa la tradición de Fidias en plena guerra del Peloponeso. Atenea y Hefesto ocupan aquí un sitio específico en el espacio público de la ciudad, punto destacado pero marginal, protegiendo los lugares propios de la vida económica y política al otro lado de la Acrópolis, donde la diosa revela su dependencia con respecto a Zeus. Ahora bien, la tendencia dominante, una vez iniciada la guerra, sobre todo en el espacio sacro de la Acrópolis, se dirigía por otro camino. El erecteo, que al parecer se había planeado desde antes, pero se ejecutó entre la paz de Nicias y el final de la guerra, representaba una vuelta al estilo jónico, más refinado al mismo tiempo que una recuperación de las tradiciones más primitivas referidas al Ática y a los orígenes de la Acrópolis. Allí vuelve a situarse un templo que viene a reconstituir tradiciones micénicas en el área donde se situaban las referencias más arcaizantes. La actividad religiosa se remontaba ahora a las procesiones donde Posidón parece recuperar los papeles que en la Atenas imperialista habían quedado monopolizados por la diosa patrona. La diosa Atenea, como pareja en las esiraforias de Posidón Erecteo, que compite con la Atenea artesana, pareja de Festo, representa en cierto modo la renovación de los temas viejos propios de la época de la guerra posterior a la muerte de Pericles. La Atenea Nike también representó una renovación del estilo jónico. En un lugar sobresaliente, a la derecha de la entrada, al suroeste de la Acrópolis, en el sitio donde había existido un altar micénico de función protectora, se construyó el pequeño templo planeado a causa de la victoria frente a los persas, realizado como símbolo de una victoria frente a griegos en la guerra del Peloponeso. Sin embargo, en el friso meridional se representa Maratón, haciendo constar, eso sí, que entre los persas se encuentran los tebanos. De este modo, la tradición de los maratonómacos se inserta en las luchas actuales para que los atenienses que luchan contra los griegos aparezcan como émulos de aquellos y se produzca la cohesión entre simonianos y periclios. Los planos tienen su paralelo en los pequeños templos del Iliso, concretamente en un santuario dedicado a la madre de los dioses o, con más probabilidad, a Artemis Agrotera. Área que también ahora se renueva como centro de culto y de concentración, primitivo asentamiento colectivo que se revaloriza como espacio de los cultos arcaicos, herederos de los rituales más evidentemente relacionados con la producción y la reproducción. Es la época en que vuelve a dársele valor a la imagen de madera, al Xoanón de la diosa, representación y símbolo del arcaico. Los atenienses, entretanto, siguen extendiendo su acción y su influencia al tiempo que su tendencia renovadora. Caso particular es el templo de Apolo en Basas, en Arcadia, cerca de Mesenia, construido posiblemente en relación con la política ateniense de apoyo a las poblaciones dependientes de los espartanos. Así, se afirmaba la presencia simbólica de los enemigos de Esparta, atenienses y mesenios. Según la tradición mesenia, recogida por Pausanias, allí se había criado Zeus y habían escondido el oráculo que les prometía la recuperación del espacio. El arquitecto fue Ictino, el mismo del Partenón, y el exterior dórico no le impide que las columnas adosadas del interior sean de estilo jónico, ni siquiera que haya una de estilo corintio al fondo de la cela. La renovación convive con la tradición, igual que en los relieves del friso, donde figuras más arcaizantes se visten los pliegues clásicos de la inspiración fidíaca. En general, el clasicismo de época fidíaca representa una adecuación a las sensaciones. Sin embargo,
esta corriente no es la única en sus tiempos. No solo la evolución llevó a diferentes interpretaciones de los mismos presupuestos para adaptar lo que se consideraba el modelo estético del apogeo a las nuevas realidades, sino que, con lo fidíaco, conviven corrientes contrapuestas que luego se imponen como canónicas y llegan a deformar la apreciación de la primera corriente fidíaca. Sin duda, tal es el caso de la visión platónica, que desde el siglo IV, intérprete del siglo V, contribuye a crear una imagen del clasicismo como adecuación a modelos ideales, como esfuerzo por alcanzar el objeto insensible del ideal, intento que se transforma en pura actividad intelectual. Todavía hoy se ve el clasicismo por algunos autores como realización de la idea platónica avant la lettre. Sin embargo, el propio Platón sabía ya que había diferentes corrientes en la historia del arte, pues, según expone en Sofista, hay que diferenciar el arte sometido a la simetría del que representa la pura fantasía. La obra de Fidias habría que incluirla en esta última corriente, aunque el prestigio del artista se impone. El resultado fue la deformación imaginaria de la obra de Fidias para adecuarla al ideal platónico, lo que produjo el rechazo de la obra real cuando fue conocida por los herederos del idealismo estético platónico. El clasicismo, como imagen rica en matices humanos, respondía, por el contrario, a un ambiente completamente opuesto al del idealismo platónico, al ambiente de la fantasía sofística. La corriente que Platón le contrapone puede identificarse con la representada por Policleto y su escuela, frente al naturalismo fidíaco, capaz de llenar el templo de seres humanos cuya idealización se detiene precisamente en el punto en que los idealiza al humanizar a los dioses. El estilo de Polícleto representa la inmovilidad, donde se reproduce la proporción pitagórica al tiempo que se recupera el culto a la actividad atlética de los aristócratas al reproducir el kuros arcaico, figura heredada de la rigidez egipcia admirada por Platón y Diodoro Sículo. Como quiere Platón, el arte de Polícleto reproduce un paradigma y muestra la belleza como reproducción de la medida y de la simetría, consideradas como conceptos previamente existentes. La guerra del Peloponeso vivió la continuación de la escuela de Polícleto y de la de Fidias. En este último caso, la herencia se orientó hacia los aspectos más decorativos y no fue capaz de continuar la fuerza expresiva y humana que solo la conciencia de la vitalidad contradictoria de la polis podía producir. La nueva tendencia se orienta hacia la evasión plasmada en el mundo anacrónico, idealizado, que fundamentará el desarrollo del platonismo como proyección del pitagorismo o en la explotación de las posibilidades decorativas del estilo fidíaco, orientado a lo esteticista, carente de carácter problemático, porque en la guerra la clara conciencia de las contradicciones no provoca riqueza, sino desánimo y violencia. Los pliegues fidíacos se transforman en el campo de acción del artesano manerado. Así, suele interpretarse la corriente representada por los relieves del templo de Atenea Nike, especialmente el de la Victoria, que se ata la sandalia, que resultan paralelos a otras obras ajenas de la ciudad de Atenas, pero en las que se ve cómo la irradiación artística de la ciudad sigue a pesar de todo vigente. Se trata de la Afrodita de Frejus o de la Nike de Peonio de Mende, dedicada en Olimpia como consecuencia de la victoria de Naupacto, e igualmente responde al mismo ambiente la victoria dedicada en el Ágora de Atenas en la Estoa de Zeus Eleuterio. Son las obras que se corresponden en el terreno de la escultura a la corriente arquitectónica representada por el renacimiento del estilo jónico o por las renovaciones formales eclecticistas representadas por el templo de Apolo en Basas. Vistos los ejemplos, no puede decirse que la guerra del Peloponeso significara la decadencia de las artes plásticas, aunque sí puede hablarse en las formas de un giro hacia procedimientos expresivos nuevos que a la postre permiten que se interprete como una tendencia hacia la superficialidad. El paralelo literario suele situarse en la obra dramática de Eurípides.
Ahora bien, esta superficialidad significa en ocasiones que la experiencia vital expresada se mostraba de forma más inmediata. Si la función cívica estaba anteriormente impregnada de conciencia de la propia diversidad, superada en la ciudad misma, considerada religiosamente, pero también en sus vertientes políticas y militares, ahora aquella función cívica se muestra aparentemente monolítica y tanto la victoria como el pasado mítico en que se arraiga el presente aparecen en su visibilidad plena, en su visibilidad plana. Como ciudad interesadamente integradora de poblaciones marginales, Atenas en Basas, territorio de los mesenios, recupera a Apolo, la helenidad tradicional, para que puedan acudir las poblaciones dependientes a constituir una unidad que se autodefine totalizadora para aislar a los espartanos que no cumplen con la norma de dejar libres a los griegos. Como en Delos, los atenienses identifican su imperio con la liberación, frente a quienes en la guerra los identifican a ellos como esclavizadores de ciudades griegas. Es difícil saber si el Erecteo o la Atenea Nike responden a tendencias políticas precisas que se oponen a la tradición periclea identificada con el programa filíaco, pero sí es más claro deducir que, en la programática iconográfica y estética de plena guerra, los valores que se hacen objeto de atención en la arquitectura y la escultura experimentan una inflexión relacionada con la guerra misma, aunque no sea posible la identificación de intencionalidades precisas. La diversidad representada por las tendencias manieristas, el primitivismo y la consolidación de los cánones figuran los diferentes aspectos genéricos que definen la panorámica real en su conjunto, al menos desde el punto de vista de la propia representación estética. El arte de la pintura posee, para su análisis, algunas características especiales. Desde un cierto punto de vista, las posibilidades de manipulación responden a una mayor flexibilidad para adaptarse rápidamente a las corrientes de la vida espiritual, a las mentalidades y a las presiones o impulsos del gusto y de los condicionantes sociales de éste. De alguna manera, se halla entre las artes plásticas, condicionadas más duramente por la materialidad de la obra, y las artes que sólo dependen para su realización de la palabra. Sin embargo, la pintura antigua también se halla profundamente sometida a las condiciones materiales y a las relaciones de producción propias del mundo artesanal. Su plasmación podía llevarse a cabo, fundamentalmente, a través de dos tipos de soporte. Por un lado, la pintura mural, aunque podía aparecer como obra de encargo de los privados, se encuentra normalmente condicionada por los encargos públicos, al menos en los casos de que se tiene noticia. Tal circunstancia, si por una parte puede convertirla en reflejo directo de los intereses estéticos de la comunidad, por otra, convierte al artista de nuevo en un servidor dependiente de tales intereses que condicionan su capacidad expresiva. La historia social, a través del arte, puede resultar interesante desde ambos puntos de vista, pero el encargo da como resultado un aspecto intencional más directo a cambio del reflejo profundo de las contradicciones reales que puede hallarse en la obra libremente realizada. De todos modos, ambas situaciones difícilmente se encuentran puras en la realidad de la obra artística. Más verdadero es que el encargo y la realización personal se conjugan en una realidad compleja. De todos modos, en el caso de que ahora se trata, la pintura mural desapareció para prácticamente toda la antigüedad clásica, en la que solo es posible contar visualmente con el otro aspecto de la obra pictórica, el que se plasma en la cerámica. Aquí el artista es más libre y solo puede verse limitado por los gustos individuales, que en definitiva vienen a ser los dominantes en la época y por lo tanto los que contribuyen a formar una idea de las mentalidades que se producen como resultado de los problemas de la convivencia y de los sufrimientos y satisfacciones que el hombre tiene al enfrentarse con sus condiciones de existencia, así como de los sistemas de enmascaramiento y de autodefensa que ante aquellas se generan. En la época posterior a las guerras médicas, el pintor más representativo es sin duda Polignoto, cuya obra se conoce sobre todo a partir de las descripciones de Pausanias. Se le compara con Fidias no solo por su calidad,
sino también por el papel desempeñado en la renovación de las corrientes artísticas. Su obra abarcaba temas míticos como la Guerra de Troya o de la historia reciente como la Batalla de Maratón, con lo que resulta también comparable a Esquilo y a quienes realizan la integración entre mito e historia que caracterizó la vida espiritual de las décadas iniciales de la Pentecontesia, para darle un nuevo sentido al primero, al tiempo que se confería una nueva idealización a la segunda. Suele considerarse que la obra de Polígnoto encuentra un eco en la cerámica de la época, en las formas renovadas de los vasos de pintura roja, especialmente en el pintor de los Nióbides, en cuya obra se detecta la flexibilidad de las escenas y la movilidad de personajes dentro de ellas, que la crítica considera como una de las mayores innovaciones de Polígnoto. La línea fue seguida por un pintor que llevó el mismo nombre del maestro de los murales, Polígnoto, cuyas amazonomaquias revisten gran variedad en su capacidad de situarse por igual en Ática y en Troya, símbolo de la mitificación ateniense de la propia historia, al tiempo que de la adopción de la leyenda troyana como emblema característico de su pasado. Esta corriente pictórica, cuya inauguración se atribuye a Polígnoto y que se prolonga por lo menos hasta los primeros años de la Guerra del Peloponeso, es la productora de las obras que, desde el punto de vista del pensamiento crítico del siglo IV, pueden considerarse portadoras del ethos, la misma característica que se atribuía en la tragedia a la obra de Esquilo en comparación con la posterior de Eurípides, según Aristóteles en su Poética. Su obra en política se presenta como especialmente recomendable para la formación de los jóvenes. Según la crítica, en efecto, la mencionada corriente representada en la pintura cerámica resulta significativa de formas de comportamiento y de sentimiento que modernizan a los personajes aún hallándose insertos en escenas tradicionales. Colectivamente el grupo adquiere un aspecto coral, cada uno de cuyos miembros participa individualmente de los sentimientos. El autor más representativo de la evolución de esta corriente es probablemente el pintor de Cleofonte, y dentro de su obra el Stamnos, que se fecha hacia el año 430. Su obra se compara unas veces con la expresividad atribuida a Polígnoto y otras, como en la Cratera de Espina, con el friso del Partenón. La misma expresividad se atribuye al pintor de Pentesilea, de fecha más difícil de determinar. El epos se convierte en fuente de temas cuyo fin pasa de la evocación del pasado heroico a la expresividad presente. Paralelamente a estos aspectos relacionados con la disposición de los personajes y con su expresividad en el pleno de los sentimientos, que de algún modo se hallan también vinculados al desarrollo del teatro, se encuentra igualmente relacionada con el teatro la innovación atribuida a Agatarco de Samos cuando pintó los escenarios para una obra de Esquilo. Según Vitruvio, incluso escribió un comentario en relación con la tragedia y la escena correspondiente. También participó en la obra estética pública de Pericles, según puede deducirse de la anécdota contada por Plutarco, donde se señala la rapidez como característica de la ejecución de sus obras. Por otra parte, las creaciones pictóricas despertaron la atención de los representantes de las corrientes intelectuales más importantes de la época, de Anaxágoras, según se muestran los fragmentos 21, 21a y 21b, y de Demócrito, como se desprende de la enumeración de los títulos de sus obras por Diógenes Laercio, que incluye una Perisografías y sobre todo de Platón, como se señala en las reflexiones del sofista. El primero incorporó el problema a sus propios planteamientos teóricos sobre las sensaciones. La técnica podía basarse fundamentalmente en la disposición de los edificios de modo que produjeran, por el tamaño, el efecto visual de la profundidad, como se muestra en la escena teatral de un fragmento de vaso de Apulia de mediados del siglo IV, pero también cabe la atribución de los elementos de valor visible, sobre todo en las lécitos del pintor de Aquiles. En su conjunto representa la escenografía, donde algunos ven la síntesis de las corrientes materialistas de la época, de Anaxágoras y de Demócrito, los cuales reflexionaban sobre los decorados de Agatarco. La escenografía tiende, sin embargo, a confundirse con la
esquiagrafía, según se hace constar en el léxico de Esiquio, cuando el autor explica la palabra esquía, sombra, y el propio Vitruvio parece admitir la doble vertiente en la obra de Agatarco. En la misma época de Fidias, en la pintura se van configurando aspectos ilusionistas paralelos, reflejo de iguales tendencias en el mundo de las mentalidades. Los inicios de la guerra parecen agudizar las tendencias formalistas en una dirección similar a la posfidíaca, que aquí podría identificarse con el final de Letos. Los pintores de la esquiagrafía, como Zeuxis, resultan ajenos a los planteamientos teóricos de la crítica artística posterior representada por Platón y Aristóteles. Apolodoro fue el que abrió las puertas, según Plinio, en su Historia Natural, a principios de la Guerra del Peloponeso. Pintaba especies, aspectos, imágenes, lo que puede identificarse como realismo solo en tanto en cuanto pretenda tal vez asemejarse a las impresiones, no a la forma material. Esto, en la versión de Plutarco sobre la gloria de los atenienses, se traduce como el primero que encontró la corrupción y la degradación de la sombra. Phtorán kai apokrosineskías. El resultado era engañoso, según los planteamientos platónicos, porque buscaba igualar a los sentidos, a la fantasía, no al modelo ideal representado por el canon, que resultaba realista solo desde el punto de vista platónico, para el que lo real era la idea teórica que pudiera acercarse al existente en el topos uranos. Los efectos se conseguían con mezclas de colores, lo que también se interpretaba como artificio por los partidarios de la simpleza formal primitiva. Según Plinio, fue Zeuxis quien condujo a su mayor gloria el camino cuyas puertas había abierto Apolodoro, todavía en plena guerra del Peloponeso, a pesar de las fechas más tardías dadas por Plinio. Atenas seguía siendo centro de atracción y de irradiación para los artistas, como lo había sido durante la Pentecostesia, en que se ha iniciado todo el fenómeno de la transformación en la percepción visual y como lo era también para los oradores y maestros de retórica. Como estos, los pintores hacían fortuna y provocaban la alta valoración de su obra, aunque también en el momento en que los emolumentos podían crear la sensación de que se trataba de una técnica de tipo banáusico, el artista reaccionara con la afirmación de que el precio de su obra está por encima de toda valoración pecuniaria. Las fuentes tienden a comparar a todos los artistas con los sofistas, por su modo de vida, cuando los autores se fijan más en los aspectos anecdóticos o por su funcionalidad en las relaciones con las ideas estéticas y con las sensaciones, para la que la fantasía pictórica de la esquiografía es comparable a la fantasía del sofista que defiende la realidad de lo que se muestra en los sentidos del hombre. De Apolodoro a Zeuxis, por tanto, la evolución parece haber sido relativamente lineal, aunque puede detectarse en las fuentes que esa linealidad fue llevada a excesos, sin duda paralelos a los ocurridos en otros campos de la realidad, artística o intelectual, e incluso política y social, a lo largo del período de la guerra. Junto con el desarrollo de la esquiografía, Zeuxis es también heredero de la proporcionalidad que practica el estilo fidíaco, creando sensaciones ilusorias para que el resultado fuera más realista. Platón critica estas corrientes pictóricas porque, si de lejos dan una determinada sensación, al acercarse, el ojo se da cuenta de que ha sido engañado. De hecho, Plinio refleja las críticas de que Zeuxis era objeto por los tamaños de la cabeza y los miembros de sus figuras. Por otro lado, se dice que su obra era monócroma, lo que puede dar una idea de cuáles son sus criterios para reflejar la realidad, desde luego ajenos a todo intento de copia mecánica de la misma. El realismo se produce mediante la sensación ilusoria de la realidad provocada por la esquiografía. El desarrollo técnico se ve acompañado de una profunda renovación en las ideas artísticas que responde al avance y la crisis que, conjuntamente, caracterizan el período de la guerra. Pero también se caracteriza dicho período por la posición de Zeuxis en el conjunto de las ideas estéticas y de las contraposiciones en la realización artística misma.
Si Zeuxis se caracterizó por llevar al máximo la línea evolutiva que privilegiaba el sombreado y la perspectiva, lo que remonta sus orígenes a Apolodoro y Agatarco, de Parracio se dice que daba preferencia a la línea. Quintiliano los define así como dos pintores de la época de la Guerra del Peloponeso, entre los que Zeuxis destaca por las luces y sombras y Parracio por las líneas. Dentro de su modernidad, que le permitía pertenecer a su propio tiempo y rivalizar con sus contemporáneos, Parracio se define como pintor de la simetría, al estilo de Polícleto en la escultura. Al final de la Guerra del Peloponeso todavía duraba el conflicto entre pitagorismo y realismo proyectado en los sofistas, que poco a poco se definen contradictoriamente con el platonismo. En la pintura existe también la doble corriente, no necesariamente antagónica en todo momento y en todos los sentidos. La anécdota de la rivalidad y el concurso entre Zeuxis y Parracio, en que el primero engañó a los pájaros, pero el segundo engañó al propio Zeuxis, refleja sin duda una polémica real sobre las sensaciones, resulta aquí en favor de la actitud simétrica y canónica que Parracio plasmó en la cortina que pretendió levantar su rival. Sin embargo, la necesidad de una contraposición para conseguir explicar y definir actitudes no debe impedir que las actitudes mismas se maticen. Si Zeuxis resulta aparentemente próximo a actitudes democráticas como las representadas por los sofistas, también es preciso situarlo en la época de Eurípides, autor lleno de contradicciones. Como él, Zeuxis, tras aparecer integrado en la sociedad ateniense, huye de los momentos críticos de la guerra a refugiarse en la corte del rey Evergético, protector de los artistas atenienses, ajeno a la democracia, tiránico para unos, modelo de rey feliz para otros. Arquelao de Macedonia, que para ciertos atenienses representó la posibilidad real de la evasión ante las desgracias de la propia ciudad. Por su parte, Parracio fue también capaz, según Plinio, de representar al demos de los atenienses en todas sus contradicciones, iracundo, injusto, glorioso, sublime y humilde, y de expresar todo el dolor producido por la guerra. Ambos pintores, a pesar de sus diferencias, son a su vez cada uno de ellos un haz de contradicciones, las propias de cualquier persona sensible ante las complejas realidades que les tocó vivir, el progreso y la gloria de Atenas en el punto de su inflexión crítica. Tanto es así que también a Parracio se le atribuyen los síntomas de la fantasía criticada por Platón. La obra de los grandes pintores de murales y de cuadros no se ha conservado. Solo es posible deducir las formas por ellos plasmadas gracias a la literatura y a la hipotética trascendencia que pudieron tener en las pinturas sobre vasos, a veces en obras muy tardías. Suele considerarse que el mármol de Herculano, Pirito y el Centauro, así como el también marmorio que representa a las jugadoras de Astrálago, con sus sombreados monócromos, corresponden a la tradición de Zeuxis. Por su parte, la obra de Parracio estaría representada por los dibujos perfectamente delineados y expresivos del pintor de la Fiale y por los lécitos del pintor de las cañas. De manera genérica, el pintor de Midias, con sus transparencias y velos volátiles, suele considerarse el más representativo de fines del siglo V como eje entre el pasado y las tendencias futuras, síntesis de las corrientes en apariencia contrapuestas que definen el momento histórico como especialmente rico en su capacidad productiva de obras de arte, uno de los fenómenos que da lugar a que a veces se cataloguen de modo en exceso monolítico los resultados concretos de las corrientes dominantes. Así como de los temas pictóricos referentes a la vida real no se ha podido deducir ningún tipo de conclusión que resulte significativa de las preocupaciones cotidianas de los hombres de la época, los temas míticos parece que permiten entresacar algunos rasgos característicos del triunfo de determinadas tendencias hacia el escapismo y hacia el mundo primitivo, sobre todo hacia aquellos temas que pudieran responder a la búsqueda de nuevas referencias a los orígenes en la vida rural,
el culto gnóstico o tónico o el nacimiento de niños divinos. Ello hace pensar que, como se refleja en ciertas obras de Eurípides de los tiempos finales de su vida, los atenienses quieren encontrar alguna esperanza en el mito del eterno retorno cuando la situación de la ciudad se hace cada vez más difícil en las circunstancias de la guerra. Tales circunstancias coincidirían con la revalorización del espacio sagrado del Iliso y con el templo de Erecteo. Igualmente importante es la orientación que toman los temas históricos. Los héroes se representan en descanso, rodeados de mujeres, lo que puede responder al factor representado por la presencia del público femenino en la ciudad y la caza en época de guerra, pero también al triunfo de las tendencias pacifistas igualmente representadas en el ambiente aristofánico. Las ideas que se reflejan en las obras conservadas y en las explicaciones de autores posteriores indican que, en el tiempo, el arte cambia de tal modo que, indirectamente, refleja las vicisitudes históricas consideradas como transformación social y que, en esa dinámica, las formas de expresión se dividen para poder de relieve que en tal sociedad se manifiestan también los contrastes, aunque la oposición no tenga un reflejo mecánico en tales formas expresivas. Dentro de la clase capaz de manifestarse artísticamente, las reacciones se producen de modo diferente ante realidades conflictivas, sin necesidad de tomar un partido claro en uno u otro sentido. Las ideas estéticas y la plasmación artística responden a la sociedad de un modo muy específico en que es preciso que cada caso reciba una atención especial. La relación del fenómeno con la estructura social responde en cada caso a una forma específica de reflejo.